Gracias a Dios. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios saliendo, ¿verdad? Algunos de este proceso, de algunas recaídas estacionales, otros el contagio, saludos a los que están a distancia. Bueno, pues a mí un poquito batallé con la garganta, con el cambio de los climas, aquí hace el viernes en la noche y sábado en la mañana, pero gracias a Dios ahí vamos, ya estamos con mejor condición. Bueno, quiero iniciar esta enseñanza que estuve orando ya con esta palabra por casi 2 meses para compartirla. La he sentido con mucha fuerza y creo y espero que sea una palabra que pueda, como decía Tavis, ministrar el alma, el corazón. Es una palabra de ministración y que nos pueda ayudar y mejorar nuestra calidad de vida. Hay una historia en las Escrituras. El apóstol Pablo tuvo que emprender un viaje siendo prisionero. Lo tomaron preso en Jerusalén por predicar el evangelio. Entonces lo llevan en un barco a Roma porque él apeló a Roma y en la apelación pues le dan el derecho de viajar a Roma para presentar su defensa en Roma. Pero en el transcurso del viaje hubo una tormenta que se avecinó y estaba inundando el barco, lo estaba azotando, golpeando, las olas metiéndose al barco y estaban en peligro de muerte él y toda la tripulación. También en el barco iban muchos prisioneros, presos, que ya iban a ser trasladados a Roma también. Entonces, lo que hicieron, el capitán ordena que comiencen a aventar todas las valijas, ¿no? Lo que son objetos personales, maletas, incluso víveres, mercancías que el barco aprovechaba para llevar comerciales y muchos otros pesos que estaban dentro del barco y que eso hacía que el barco, pues, obviamente tuviera más riesgo de hundirse. Empiezan a sacar todo, a aventarlo por la borda. Y una vez que lo avientan todo por la borda, pues eso les daba a ellos un poco más de posibilidades de que el barco no se hundiera ante la tormenta que lo estaba azotando. Y en ese aspecto, pues la historia no termina ahí, ¿verdad? Pero yo ahí la voy a dejar tantito. Con ese objetivo ellos sacaron todo el peso adicional que no les permitiría soportar el peso del agua encima del barco. Es un peso extra. Y recuerdo también en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron atacados por Japón en Pearl Harbor, una isla en Hawái. Ahí tenían ellos una base militar muy importante, estratégica, para defender de Alemania y de otros países orientales europeos que pudiesen invadir Estados Unidos. La isla es clave, ¿verdad? Ese lugar. Y Japón hace una embestida súper estratégica, bien planeada, bien hecha, pero muy cruel, y pues un montón de muertos, y le pegó duro a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos responde a este ataque, ellos mandan una flota de aviones. Y para poder, como la distancia hacia Japón era muy larga, no podían asegurar el viaje si llevaban los aviones, como son los aviones de guerra, ¿verdad? Que llevan sus fusiles de acero, sus cajas de balas, ¿verdad? De municiones y otras cosas más. Lo que hicieron en esa flota de aviones fue despojar el peso que llevaba cada avión, o casi un avión corto de guerra. Y tuvieron que quitar el fusil de acero, quitar todas las cajas de municiones y muchas otras cosas más. Los soldados que tripulaban cada aeronave sentían que iban en un avión de juguete. No tenía forma de defenderse ante los misiles o antiaéreos de los enemigos. Lo único que tenían que llevar dentro de cada uno de los aviones era las bombas que iban a dejar caer en Japón. Nada más, eso es todo. Y eso les podría garantizar, no al 100%, que llegaran al destino
por tener menos peso, se consumía menos combustible. Eso es algo también que existió en la Segunda Guerra Mundial. Una hazaña, ¿verdad? Una estrategia. Nosotros, hermanos, por ejemplo, ahora que estamos entrando a un nuevo año, 2022, normalmente los primeros 3 meses del año son cruciales para lo que resta el año. Si nosotros no nos ponemos bien abusados los primeros 3 meses del año, eso va a determinar de manera positiva o negativa el resto de lo que va a ser el año para nosotros. Por ejemplo, el primer mes del año es el mes en que por instinto, por naturaleza humana, por expectativa, por autoánimo, todos reorganizamos nuestra vida en enero. Se reorganiza la persona. Unos dicen, no, ya me voy a poner las pilas, voy a hacer ejercicio. Otros dicen, voy a cuidar mi dieta. Otros dicen, voy a limpiar mi casa. Otros dicen, voy a arreglar esto, voy a resolver esto. Y está muy bien y es lo correcto y hay que hacerlo. Entonces, enero puede ser el mes de reorganizar la vida. Enero es un mes muy motivacional, de mucha disposición, determinación para comenzar a hacer algo, porque tenemos renovada la expectativa y la esperanza de que nos vaya mejor. Entonces en enero hacemos todo eso. Febrero es un mes a donde comenzamos a aplicar los cambios, empezamos a ejecutarlos. A veces, si no terminamos de hacerlo en enero, pues en febrero continuamos con esa pila y en febrero lo hacemos. Pero febrero es un mes a donde ya tiene que verse reflejados cambios. Y marzo es el tercer mes a donde vemos ciertos resultados, ciertos frutos, nos empezamos a sentir bien, empezamos a sentirnos como en el ritmo, como que ya agarramos el vuelo, y eso es muy bueno porque no podemos parar, es más difícil parar, porque no, de aquí te vas. Entonces, cuando trabajamos así, que es muy común hacerlo, garantiza un mejor resultado el resto de los 9 meses siguientes del año. Así que eso es crucial en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, en este caso, para que nosotros podamos emprender ese viaje en este año 2022, necesitamos, al igual que estas experiencias que aprendemos, despojarnos del peso que pudiésemos seguir arrastrando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese peso nos resta velocidad. Y además de restarnos velocidad, nos resta energía, fuerza, nos cansa, nos agota. Y es muy posible que con un peso extra no logremos llegar a Japón. ¿Me explico? Entonces necesitamos nosotros estar conscientes de eso para no seguir el 2022 como vivimos el 2021. Dice San Agustín una frase muy sabia: el pasado está en el presente en el presente y el futuro en el presente. Lo que significa es que muchas de las cosas que yo estoy viviendo en el presente son el resultado de lo que hice o sucedió en el pasado. Lo que significa que yo tengo que tomar una decisión respecto al pasado que ahora estoy viviendo en el presente. Si se fijan, yo no puedo viajar al pasado para resolverlo. Tengo que resolverlo en el presente, en el aquí y en el ahora. Y eso mismo significará mi futuro. O sea, mi futuro no está en el futuro. Mi futuro será como trabaje en el presente, en el aquí y en el ahora. De modo que no podemos poner a la suerte, a un volado o a la divina gracia de Dios nada más que mi futuro sea maravilloso solo porque espero un milagro que lo cambie.
Eso sí puede suceder, pero uno trabaja y debe uno trabajar ese futuro. ¿En qué tiempo? En el presente. Si no lo hacemos así, lo que el pasado se terminará volviendo también mi futuro. Y es como yo he expresado algunas veces, jamás viví en el presente, siempre viví en el pasado. 50 años después, 20, 30 años después, mi vida jamás fue el presente, siempre fue el pasado. Entonces, eso es llevar esas cargas. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3, el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, nótese esa palabra o subráyela, y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El consejo del apóstol Pablo, yo no estoy compartiendo esta palabra porque sea fácil, desde luego que no, pero es necesaria, es importante y puede ser definitiva en nuestra vida. Primero dice el apóstol Pablo en el verso 1, consideremos nuestra tan gran nube de testigos. Esa nube de testigos son los distintos ámbitos de nuestra sociedad que nos rodea. Por ejemplo, mis testigos, hablando en mi caso, yo debo despojarme de pesos y pecados que me asedien por mi ámbito. En este caso es mi familia nuclear, las hijas, Mayer, la bebé. Bueno, Jenny también, ¿verdad? En ese sentido es mi nube de testigos. Ellos me están viendo, ellos me están observando cómo hablo, cómo me comporto, cómo como, cómo me paro, cómo me conduzco. Todos los modales incluso son importantes. Ellos están observando mi educación, mi forma de reaccionar ante una situación, mi forma de comportarme, mi forma de resolver una situación, afrontarla. Ellas me observan todo el tiempo, es natural. Y otros familiares más cercanos, amigos, ¿verdad? Conocidos, y en este caso, pues ustedes, la iglesia. Entonces, de la misma manera, cada uno tenemos nuestros ámbitos, nuestra nube de testigos que nos está observando. Y eso es una responsabilidad que no debemos nosotros ser inconscientes de ella, ¿verdad? Ahora, dice, lo segundo dice, despójate del peso y del pecado. Hay pesos buenos y pesos malos, ¿verdad? Pesos de cargas buenas, pero me quiero referir a los pesos malos. Los pesos malos, que en un momento voy a detallar algunos, pero cada uno yo sé que lo entiende, lo dimensiona. Tenemos que despojarnos de esos pesos. ¿Por qué? Porque es una carga adicional que nos agota, nos cansa. Y dice el apóstol Pablo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si nosotros tenemos peso, no podemos correr con la misma fuerza. Incluso para las carreras de atletismo, cuando competí en atletismo, yo tenía que, bueno, mi papá, ¿verdad? Me tenía que comprar unos tenis que fueran ligeros, pero suaves de la suela. Porque si yo corría con cualquier tenis, yo cuando compro unos tenis le hago ya así por costumbre, ¿verdad? Y si el tenis no pesa y es bueno, ese es el mejor para mí, ¿verdad? Entonces tenemos que hasta en los tenis, porque unos gramos en la carrera a 100 metros planos o 400 cuenta. Entonces necesitamos quitarnos peso para que podamos correr, dice Pablo. Y si nosotros no nos quitamos el peso, el mismo peso nos cansa y nos agota en la carrera que tengamos en la vida, aunque ésta sea buena.
nos va a cansar, nos va a agotar. Bien, ahora, dice el verso 3, consideren aquel que sufrió contradicción de pecadores en sí mismos. Es decir, cuando nosotros llegamos a pensar en la vida, es que tú no sabes, porque esto a mí me lo ha dicho mucha gente y yo le entiendo, no minimizo de corazón, se los digo, pero nos puede ayudar. Cuando decimos, es que no te imaginas cómo he sufrido. Pablo dice, bueno, sí, pero considera, cuando te pienses eso, considera que Jesús sufrió tal contradicción de pecadores. Y de todos modos, con todo eso, fue a la cruz. Es decir, Jesús recibió el peso de todo el mundo sobre él. El peso de llevar la resurrección, el evangelio, la responsabilidad, llevar el peso de la salvación de todo el mundo. Jesús llevó sobre él el pecado de todos nosotros. Y Jesús no se pudo despojar ni de ese pecado porque no era de él, ni de ese peso que no era de él. Él decidió tomarlo, dice la Biblia, nadie me quita la vida, yo la doy. Él decidió tomar nuestros pesos, nuestros pecados, cargarlos sobre él y por su voluntad llegó a la carrera. Entonces, debemos considerar a Cristo en ese sentido porque nos ayuda mucho, hermanos, pensar así, nos ayuda mucho a no ser tan conmiserativos con nosotros mismos, tan autocompadecernos, tan pobrecito de mí, cómo me han hecho sufrir, cómo me han fallado, cómo, sí, y sí duele. Pero en esos casos considera, dice Pablo, aquel que todavía con una mucho mayor grande de capacidad del peso y del pecado que el mío, de todos modos así, fue a la cruz. Entonces, esto mentalmente nos puede ayudar. Hebreos 12, ahora versículo 15, fíjese que dice Pablo, porque es importante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué palabras tan fuertes. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Dice Pablo. Tenemos que cuidar eso porque en la vida, si caminamos con tantos pesos y o pecado también, pecado que nos asedia, ¿verdad? Puede brotar una raíz de amargura. Y dice Pablo, esa te va a estorbar. Una raíz se agarra de la tierra. Se arranque un árbol enraizado, ¿verdad que no se puede? Uno tiene que escarbar y escarbar y escarbar hasta encontrar lo más que se pueda la raíz para cortarla y arrancar, porque si uno le jala y le jala, no, las raíces son súper fuertes, poderosas, fuertes, no lo arranca uno. Brotando alguna raíz de amargura, se agarra de la tierra y nos ancla en esa situación y además estorba a otros. ¿Cuántos padres de familia, desafortunadamente por la ignorancia, por falta de mentoría, consejería, nuestros padres crecieron, se hicieron hombres, formaron sus hogares, pero esas raíces de amargura por parte de sus padres provocadas o a otras personas no pudieron sanarlas y nos afectaron a nosotros los hijos? Y se vuelve esto una cadena en las generaciones. Y eso estorba a otros, ¿verdad? Afecta a otros. Por eso dice la Biblia, cuídalo porque hay raíces de amargura. Ahora bien, para explicar un poquito más, solamente es dar ideas que pesos y pecados, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos que quitar pesos del corazón, ya sea que estén en el corazón, que estén en la mente,
y pueden ser situaciones viejas, antiguas, que ya pasó el tiempo, pero las seguimos nosotros cargando, las seguimos nosotros alimentando, no las superamos. Pueden ser resentimientos, puede ser rabia, puede ser miedos también, venganza, algo que quedó pendiente y que no se ha podido vengar uno, ¿verdad? Heridas, etcétera, etcétera. Pesos, pecados que asedian. Necesitamos nosotros quitarlos para que este 2022 no sigamos igual con eso mismo este año, sino que podamos despojarnos de ese peso y de ese pecado. Y yo tengo unas preguntas reflexivas. Por ejemplo, ¿qué necesito sacar de mi corazón ya? O sea, ya se acabó, ¿qué tengo que sacar de mi corazón ya? Otra, ¿qué recuerdos debo ya soltar? Debo soltar. ¿Qué personas ya debo dejar ir, soltar? Dice Isaías 58, suelta, libera a los cautivos, a los que tenemos cautivos. ¿Qué sigo rumiando en mi mente, reexperimentando en mi mente? ¿Qué sigo dándole vueltas a las situaciones en mi mente? Que ya debo parar, que ya debo dejar de jugar con los pensamientos en esas rumiaciones y reexperimentaciones. Y utilizo la palabra jugar, disculpe la expresión, sé que no nos entretiene, pero nos alimenta de manera negativa. ¿Qué dolor? Porque digo, hay cosas que duelen y mucho, sí, pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y a veces del dolor nosotros, en lugar de manejar el dolor para que llegue el momento de sanarlo, lo convertimos en un sufrimiento. Entonces, ¿qué dolor estoy convirtiendo en un sufrimiento? Por eso el pasado está en el presente en el presente y el futuro en el presente. Yo le hago otra pregunta respecto a las anteriores y me la hago a mí mismo también. ¿No es suficiente ya? ¿Ya no hemos tenido suficiente con lo que ya hemos sufrido, nos ha dolido, y con lo que lo he rumiado y con lo que lo he cargado? ¿No es suficiente? ¿Cuánto más tiempo necesitamos para seguir cargando eso? ¿No es suficiente? Pregúnteselo y respóndaselo. Cuando nosotros vivimos así, a nivel neurológico, neuroquímico, se segrega, se producen sustancias químicas de acuerdo a lo que estamos pensando. Por lo tanto, eso nos produce emociones, pues negativas. Pero el problema es que como es tan continuo, porque es un peso que está ahí, además de que lo mantiene fresco, lo mantiene en el presente, me mete a ese estado. ¿Me explico? O sea, yo permanezco en un estado relacionado con ese peso. Me mete a un estado, permanezco en un estado. Entonces no salgo de esa prisión. ¿Por qué? Pues porque yo lo tengo viviendo, lo tengo vivido, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando, lo sigo en el presente. Ese es un problema muy negativo. Es poco positivo, nada positivo. Por ejemplo, nos mete en un estado en el que me veo a mí mismo negativamente. Afecta mi autoestima. Veo mi futuro de manera incierta y tengo miedo y
y dudas, y veo mi entorno, mi pequeño mundo, mi micromundo, lo veo negativamente, desconfianza. Entonces, si usted y yo nos damos cuenta, las cosas no están siendo como son. Las cosas son como las veo. Perdón, son como me siento. Las cosas que veo no son como son la realidad, sino como yo me siento. Y eso en la mayoría de las personas sucede mucho. Es que yo creo que me rechazan, yo creo que no me aceptan, yo siento que dicen eso de mí o por mí, yo siento. Entonces se llaman prejuicios, se llaman supuestos, en un término cognitivo se llaman creencias intermedias que van a formar creencias irracionales y que me van a llevar a actuar de acuerdo a eso. Porque las cosas, repito, esto es muy importante, no son como yo las veo. Las cosas las veo como me siento. Las veo como me siento. Y por eso es tan importante que podamos nosotros cambiar esto para que nuestros ojos tengan otra luz y estemos abiertos a otras formas de vida. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros? Quiero decir algo importante, se afecta mucho la creatividad. Cuando vivimos en esos estados, perdemos creatividad, perdemos alegría, se pierde mucho el tiempo, se pierde el tiempo, la alegría, oportunidades, se pierden momentos de placer. Hago de momentos agradables, desagradables, de bienestar, y perdemos muchos momentos que pueden ser buenos y agradables. ¿Por qué? Porque estoy atorado. Estoy atorado. Y no estamos en el aquí y en el ahora. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para despojarnos del peso y del pecado? Bueno, lo primero son dos cosas que quiero mencionar. Lo primero es tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, es difícil que podamos accionar. Las decisiones nos ayudan a dejar de lidiar conmigo mismo y con los demás. Hay que tomar una decisión y se acabó. Me equivoqué. Ay, me muero, ¿verdad, Gabriel? Ay, qué error, y te mueres. Tomo otra decisión. ¿Sí me explico? Tomé una mala decisión, pues tomo otra decisión para corregir esa mala decisión. Ya deja de abrirte el corazón en pedazos. De veras, lo digo fácil, pero lo he comprendido, lo he trabajado. Tomaste una mala decisión, tomo otra decisión. Entonces, decisiones son muy importantes. Las decisiones no se basan en lo que siento. Las decisiones se basan en la convicción. La decisión apela no a las emociones, la decisión apela a la inteligencia, al sentido común. No importa cómo me sienta, aquí tengo que tomar una decisión. Ahora, ¿cómo tomo una decisión? Bueno, número 1, inicie para despojarnos de pesos, ¿ok? Pecados. Inicie con las decisiones más sencillas. En este momento haga un pequeño inventario o en su casa durante el día que reflexione conforme se venga la revelación. Inicie con lo más sencillo, pero tome una decisión. ¿Qué es un peso? ¿Qué es un peso? Inicie con las decisiones más sencillas, pero hágalo, ¿ok? Cuide esas decisiones de no regresar otra vez, porque no son emociones. Tomo esta decisión y mantengo la decisión sencilla, pero la mantengo. Segundo, ya que lo hizo, continúe con el segundo nivel. Si hay decisiones de un poquito mayor peso, continúe con esas decisiones en el segundo nivel, vigile y mantenga, igual que en la primera.
vigile y mantenga que esas decisiones que tomó, primeras y segundas, se continúen ya como decisiones. Con el paso de los días, de las semanas y de los meses, se van a convertir en convicciones. Primero son decisiones, después son convicciones. Y ahí va. Tercer nivel, afronte ya al toro por los cuernos sobre alguna decisión que sea la más o las más determinantes en su vida. Afróntelo. Si no puede hacerlo de manera sola, puede acudir a la consejería, a la mentoría, a la asistencia emocional de alguien que sea sabio. No vaya con compadres, por favor, y personas que están igual o peor que usted. Tiene que ser hasta sabio en eso. Y acompáñese de alguien con mucha confianza y fuerza, que no le dé por su lado a usted. ¿Me explico? Que tenga las carácter de decir, te entiendo, pero tú eres el que está mal. No, pero sí, pero tú eres el que estás mal. Ajá, si fuese el caso. No de aquel que... Entonces, acompáñense de alguien. Así que de esa manera vamos a hacerlo. Entonces empezamos con lo más sencillo para que yo agarre confianza, me sienta que puedo y me voy ejercitando en la autoconfianza. Luego segundas decisiones, vamos apretando. Y tercero, lo más fuerte. Y ahí es a donde empezamos a despojarnos de peso y de pecado. Y el segundo consejo es lo que tiene que ver con perdonar. Perdonar. Hay muchos pesos que se relacionan con heridas, con decepciones, con desilusiones, con traiciones, con lo que se relaciona con perdonar. Entonces, quiero mencionar respecto a la importancia del perdón. Por ejemplo, cuando nosotros no perdonamos, también se puede volver pecado, porque la falta de perdón genera odio, resentimiento, deseos de venganza. ¿Sí me explico? Es como se le llama en la salud, que una enfermedad es de comorbilidad. Es decir, una enfermedad es comorbilidad porque tiene otras enfermedades a su alrededor que va a jalar. Entonces, la falta de perdón va a jalar otros que se van a añadir. Por eso es importante y puede volverse un pecado. El perdón es sanador, es terapéutico, es importante, es sabio. Hay una frase que dice, sufrimos inútilmente cuando invertimos más tiempo del que la situación requiere. Lo voy a repetir, sufrimos inútilmente cuando invertimos más tiempo de lo que la situación requiere. Por eso el afrontamiento, por eso las decisiones hacen que uno tome acción y eso se deje de estar invirtiendo el tiempo que ya no se necesita invertir ante eso. ¿Qué es no perdonar? Muy importante. No perdonar, ¿qué es? ¿Qué no es perdón? ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es olvidar. Es que algunos dicen, pues no lo digo yo, ¿verdad? Pero dicen, es que no puedo olvidarlo. Pero eso no es perdonar. El hecho de que yo perdone no significa que lo voy a olvidar. No, porque eso existe en mis recuerdos, existe en mi memoria. Obvio, el perdón me ayuda a dejarlo de recordar, de rumiar, de traer al presente. Pero perdonar no significa que lo voy a olvidar. Segundo, perdonar no es evadir. Es que si yo te perdono significa que evado lo que pasó. No, no es eso tampoco. Perdonar no es minimizar. El hecho de que yo perdone no significa que lo que me hiciste es fácil de perdonar. No, tampoco. Y perdonar no es reconciliación siempre.
Yo puedo perdonarte, pero no significa que nos vamos a reconciliar. Hay cosas que a veces son irreconciliables, a veces hasta por la salud misma de la relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no somos compatibles. Ya no es posible, pero te perdono. Entonces, no vayamos nosotros a tomar esto como las razones o los motivos para no ejercer la acción de perdonar. Perdonar es un acto de voluntad, es una decisión que se toma, independientemente de lo que sienta, de lo que piense. El perdón es un acto de voluntad, es sabio, ayuda a resolver el presente y como consecuencia el futuro. Perdono lo que sucedió para que no gobierne, no rija mi presente y mucho menos mi futuro. Entonces, es importante, voy a mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, yo perdono porque eres tú importante para mí, valioso para mí. Te aprecio, te amo. Depende del tipo de relación, si es matrimonial, si es de amigos, si es de padre e hijos, ¿verdad? Depende del tipo de relación. Yo te perdono porque vales la pena. Te perdono porque te amo. Te perdono porque eres valioso, valiosa para mi vida. Te perdono porque no quiero perderte. Esa es una razón para perdonar. Otra razón, otro tipo de perdón, otro nivel de perdón es te perdono porque compartimos la vida, es decir, por ejemplo, en relaciones sociales, campos laborales. Te perdono porque trabajo contigo, somos del mismo empleo, somos empleados, somos compañeros de trabajo, eres mi jefe, eres mi jefa, eres mi compañero de escuela y pues voy a estar contigo por mucho tiempo. Entonces te perdono porque quiero que estemos en paz en nuestro ámbito relacional. Les voy a poner dos ejemplos que ahorita están viniendo a mi mente, pero en este sentido, opuesto a hacer esto. Por ejemplo, mi papá. Mi papá cuando yo no había nacido, pero mi papá muere mi abuela, él era el menor de los hijos y ya casado con mi mamá, ya con unos hijos. Y cuando muere mi abuela, sus hermanos mayores, desafortunadamente, pues mi papá bebía, ¿verdad? Le gustaba mucho beber cuando era joven. Y mis hermanos mayores, sus hermanos mayores lo despojan del despacho que tenía mi abuelo de contabilidad. Y aunque mi papá era el contador titular, no, lo despoja, no, Lalo, tú tomas mucho, nada, se va. Mi papá se indigna demasiado y por falta de capacidad de perdón se separa de la familia, como 30 años. Y ya no llegó a la repartición de la herencia, de los bienes que mi abuela le había dejado. No, se los dejó todo. Ya después de 30 años se enteró cómo se habían repartido todos los bienes. Y él, ni un cacahuate partido por la mitad. Nada. Después de eso, su vida. En las empresas, la última empresa en la que mi papá estuvo como socio, surge un desacuerdo con uno de los accionistas y se pelea fuerte. Y mi papá, lleno de orgullo, que de verdad hasta la tumba se lo llevó, renuncia a la sociedad. Y en una de las juntas, está bien, Eduardo, ya no lo pudieron convencer. No, su dignidad era mayor. No lo pudieron convencer de quedarse. Entonces, a la siguiente junta, le entregan su cheque con su indemnización y con sus acciones, con su participación de acciones. Un cheque, toma, para que tus acciones y tu indemnización pues, tengas. Les rompió el cheque en la mesa, se los aventó y se fue para empezar de ceros. Por supuesto que eso a toda la familia, desde la primera vez con mis tíos hasta esta vez, esas dos acciones, por ejemplo, en su vida, pues nos afectaron muchísimo, ¿verdad? Aunque era un hombre muy trabajador y nos sacó adelante.
Pero la falta de perdón en relaciones de ese tipo, te perdono porque es importante que continuemos nuestra relación, porque convivimos, porque compartimos intereses, porque es necesario, porque es sabio, ¿verdad? Te perdono. Entonces, tercer tipo, perdonarte significa también que no siempre la relación va a continuar. Se cierra el ciclo, te perdono, pero la relación ya no va a continuar. Eso también se puede o se da, depende. Por eso decía, depende de quién, depende de qué. El hecho de que ya no continúe la relación con alguien no significa que no se pueda perdonar. Creo que lo sabio y lo sano es perdonar, aunque aquí cerremos el ciclo y aquí terminemos, pero perdonamos. Y el perdón rompe ligaduras, ¿no? Ataduras, por eso es muy importante, porque cerramos un capítulo, tomamos la decisión, ese asunto está perdonado y se acabó. Por ejemplo, en el caso de las relaciones en general, cuando decidimos perdonar y lo hacemos, ya no se vale en el futuro estar sacando lo que pasó. Obvio, la persona que es perdonada tiene que estar comprometida a no recordármelo volviendo a hacer las mismas actitudes. Entonces, es un compromiso de ambas partes. Tú me perdonas, yo hago un compromiso de tener otra actitud para que esto no vuelva a necesitarse hablar o resolver. Y yo te perdono y hago un compromiso de que no voy a estarte echando en cara lo que te perdoné. Le damos vuelta a la hoja y ya. No significa que olvidé, porque voy a recordarlo, pero yo asumí una decisión, ¿se da cuenta? Tomé una determinación y lo estoy cumpliendo. Lo trabajo en mi corazón, lo trabajo en mi mente y apechugo, disculpen la expresión, y vamos para adelante. Y obvio, ¿por qué es que se llega a superar? Lo superamos porque aquí ya no se siente tanto, solo cuando hay un recuerdo intenso, pero es porque neuronalmente las neuronas dejan de conectarse tan fuertemente para producir ese estado químico. Entonces, es algo inteligente. Vamos a ver unos textos para concluir, ¿les parece? Nuestro mensaje. Y este último punto es el ejemplo de Dios, el ejemplo sabio de Dios. Isaías 43, versículo 18, Dios, miren lo que nos enseña aquí. Es el primero en enseñarnos el perdón, Dios. Isaías 43, 18 y 19 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces Dios nos llama y nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria cosas antiguas. Yo haré cosas nuevas, pronto las conocerás. Hay que esforzarnos, como les decía, por soltar lo que hablábamos al principio, decisión. Y primero los más sencillos, segundo los más fuertecitos y tercero los más graves. Tenemos que darle vuelta a la hoja. Y Dios hará cosas nuevas para no seguir con ese peso. Verso 25, mire, ¿qué dice Dios? Verso 25 de ahí mismo: yo soy Dios, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Se da cuenta? Dios borra y no recordará nuestros pecados. Yo me imagino este tipo de pasajes bíblicos, yo me imagino que cuando el diablo, ¿verdad?, que dice la Biblia que es el acusador, viene a Dios y nos acusa delante de Dios de algo que hayamos cometido o las cosas que hemos cometido, Dios mira al diablo y le dice: ¿pero de qué me hablas? Pues no te acuerdas, mira a tu hijo así o tu hija así.
Pues dice Dios, no me acuerdo. ¿Y por qué no te acuerdas? Pues porque yo lo borré. Lo borró de su mente, lo borró de su corazón y no se acuerda. ¿Por qué? Porque si Dios se acuerda, ¿qué pasa? Sufre. Entonces, no recordar cuando ya no es necesario, como yo les decía. ¿No hemos tenido suficiente? A eso me refiero. No estoy hablando de negación, no estoy hablando de reprimir emociones. No, ya lo hicimos, ya no hemos tenido suficiente. Y Dios dice, ya tuve suficiente con el dolor que me causaste, ya te perdoné, vámonos, lo borro. Para no vernos como con ese dolor, ¿verdad? Del corazón. Y luego, Hebreos 8:12, carta a los Hebreos 8:12, dice el Señor así también. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, mire qué tremendo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vea qué palabra, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice así el Señor. Entonces es un ejemplo, Mateo 6, no lo busquen ya, pero usted el Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdóname como yo perdonaré a los que me hayan ofendido. Entonces necesitamos nosotros tomar esto muy en cuenta. Dice Oscar Wilde, perdona siempre a tus enemigos, nada les molestará tanto. Quiero concluir la historia que está en el libro de los Hechos, donde Pablo fue llevado en el barco. Recuerdan que así inicié el mensaje, ¿verdad? Pues resulta que el barco, aunque echaron fuera por la borda las maletas, el equipaje, todo el peso, aunque le quitaron todo el peso a ese barco de todos modos se hundió. Ustedes saben la historia, se hundió y todos la tripulación y los presos y Pablo, antes de que se hundiera, el capitán ordenó que mataran a todos los presos. Entonces Pablo le dijo al capitán, no los mates, yo tengo que llegar a Roma. Dios me dijo, y llegaré a Roma. Y le habló de tal manera Pablo al capitán, que el capitán pudo sentir en su corazón un mensaje. Y dejó a todos vivir y que todos pues naufragaran, flotando, ¿verdad?, con restos del barco y llegaran a la orilla. Pablo fue un mensajero, yo creo que Pablo fue un mensajero, porque fuera Pablo en ese barco, ¿no? Ese barco tenía ya una ruta, iba a zarpar. Pero ¿cómo es Dios que siempre aprovecha todas las oportunidades para salvar? Y puso a Pablo en ese barco para que todos los de ese barco conocieran el Evangelio y se salvaran. ¿Qué quiero aplicar en este sentido esta historia? Aunque nos despojemos de todo el peso que pudiéramos llevar, si el barco en el que vamos se hunde, cambie de barco. Ellos cambiaron de barco y llegaron a Roma. Cambiemos de barco si es necesario. Primero probemos quitando el peso. Pero si no funciona y de todos modos el barco se hunde, cambie de barco. Pero no mate a la tripulación. No tomemos decisiones que afecten a la tripulación. Cambie de barco con todo y tripulación. Y diríjase hacia el propósito de Dios en este año 2022, que ha sido una bendición poderlo ver y entrar en él. Y usted sabrá, a lo mejor su barco tenía una idea, un plan, una forma de vivir, pero por más peso que le quite, si no funciona, cambie eso. Seamos pragmáticos.
y salvemos la tripulación y lleguemos a puerto seguro, sin el peso ni el pecado que pueda asediarnos. Vamos a orar. La vida no es una lucha que vencer, es un milagro que disfrutar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento de los pesos que pudiésemos estar cargando y que a lo mejor ya hasta nos acostumbramos a ellos y ni nos hemos ya dado cuenta. Y vamos a pedirle la fortaleza y la determinación de quitarlos de nuestra vida. Y corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Cierre por favor sus ojos. Ahí en casa, los que se están conectados en Zoom, también hagan esta oración, por favor. Querido Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos pidiéndote, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a cada uno a tener revelación y entendimiento del peso y el pecado que nos asedia. Ayúdanos a discernir qué pesos hay en nuestra vida que no hemos quitado, que estamos cargando. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y despojarnos de estos pesos en el nombre de Jesucristo. No queremos durante este año cargar con pesos que nos impidan correr con paciencia tu carrera. No queremos seguir cargando este año con todas las cosas que hemos venido cargando en los años pasados. No queremos seguir siendo los mismos, no queremos seguir siendo igual ni que las cosas estén igual. Danos discernimiento, Espíritu Santo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Y ayúdanos a tomar y a tener la convicción, la decisión en el nombre de Cristo, de tomar las decisiones que necesitamos para poder despojarnos del peso. Y ayúdanos a perdonar lo que tenemos que perdonar, aún lo que sea imperdonable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tú nos has perdonado a todos. Y tú tomaste la decisión de ir a la cruz. Ayúdanos también a nosotros a decidirnos, Señor. Ayúdanos a ser mujeres, hombres decididos a quitarnos de pesos y pecados, a perdonar, desatar, romper las ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo. Sánanos. Sánanos del corazón. Yo les pido que levanten sus manos. Por favor, vamos a levantar nuestras manos. Dile, Señor, sana este corazón. Sana mi corazón, sana mi alma. Sana mi alma, sana mi mente, sana mi corazón. Hazme un hombre, una mujer sana, sano. En el nombre de Jesús. No quiero caminar en la vida con estos pesos, con estos pecados que me asedian. Ayúdame a ser sanado, que mi corazón sea un corazón sano, mi mente sea una mente sana, libre, para tener creatividad, alegría, disfrutar cada día que tú das, cada momento, poder tener presentes tus bendiciones y no estar tristes ante tu presencia sin motivo legítimo, sin motivo verdadero, que no tengamos que estar tristes delante de ti, salvo cuando sea legítimamente. Tener siempre presente todo lo que nos has dado, todo lo que has hecho, todo lo que has tenido misericordia, y que nuestro corazón esté alegre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por la oportunidad de exponernos ante tu palabra y que tu palabra nos limpie, tu palabra nos lave. Te lo rogamos, Señor. Y te damos las gracias por esto. Confiamos a ti nuestro corazón, oramos confiando y creyendo que tú nos puedes ayudar y que nos sentiremos mucho, mucho, mucho mejor. Ayúdanos a mantener el rumbo, ayúdanos a no soltar, ayúdanos a no bajar la guardia, ayúdanos a recordar, ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar todas las cosas que tú nos has dicho,
como dice tu promesa. Ayúdanos a tenerlas presentes en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Si me agobian los afanes de la